¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es La Clave. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes este miércoles 22 de enero de 2020. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, mi compañera Mónica Camarena. Hola Aurelio Contreras, muy buenas. Estamos totalmente en vivo a través de nuestra página, muy contentos de estar con todos ustedes. Y bueno, con muchísima información que hemos ido acumulando durante esta tarde, pero que creemos importante porque es una agenda bastante extensa e intensa. Así es, y pues vamos a empezar a hablar de los temas de este día. Tenemos una agenda pues bastante amplia con temas además pues muy relevantes que merece que se analicen a profundidad. Así es, Aurelio. Pues bueno, les adelantábamos esta tarde que realmente es un escándalo los hechos violentos en contra de los migrantes, que bueno, pues ha sido ya una historia muy larga, que sobre todo de la parte de Centroamérica nos tomen como pues camino de paso hacia los Estados Unidos. Y en ese sentido, Aurelio, bueno, pues hasta hace un año recordaremos que el discurso del ahora presidente incluía invitaciones a los migrantes que se quisieran quedar en el país, que tuvieran trabajo, que tuvieran permisos. Y bueno, después de que llegó a estar apretado por Donald Trump, pues ahora el presidente ha cambiado la estrategia junto con su canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, pues la estrategia, el discurso, ha cambiado todo. Ya no hay ningún abrazo. Ya nada más faltan los balazos y sí, los garrotazos. Pues bueno, nada más faltan los balazos, pero por lo pronto los gases lacrimógenos y 2 que 3 garrotazos, pues esos ya ocurrieron, eso no, sí. no como nunca antes, ya pasó el día de antier, cuando una caravana migrante intentó pasar, de hecho no intentó, se pasó la frontera entre Guatemala y Chiapas, y la respuesta de la Guardia Nacional, de ese cuerpo de élite que se supone fue creado para resolver el problema de la inseguridad, pues la Guardia Nacional ocupando desempeñando un tristísimo papel como cazadores de migrantes. Como cazadores de migrantes, pero muy agresivos, y hay que tomar en cuenta algo más. No están dejando entrar a las ONGs en estas marchas. La Guardia Nacional se ha convertido, como quien dice, en una especie de soldados en guerra contra los migrantes. Y otra cosa muy importante también es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en manos de la espuria señora Piedra, que fue votada en una cuestión de escándalo y de pena en México porque no tenía los requisitos y no podía ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no existe para los migrantes hoy en día. Antes, incluso, Aurelio, los acompañaban en las rutas los visitadores, los vigilantes para, pues, tener un reporte exactamente dedicarse a los derechos humanos. Pero resulta que hoy que compareció ante la Cámara de Diputados qué lamentable, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de migrantes nada. A lo que fue a la Cámara fue a informar que había despedido a la chef que estaba contratada en el organismo, y a decir a cuánta gente más pretende correr. De eso se trató. La limpia, y bueno, hablar obviamente de lo que acostumbra del pasado, ya sabe, nada de lo que está sucediendo en el presente, que es tan grave. Y otra cosa, otro hecho tan lamentable durante la comparecencia de la señora que ocupa un cargo indebidamente, bueno, fue que el diputado Porfirio Muñoz Ledo trató de hacerle algunas preguntas en su derecho como legislador, pues un parlamentario de carrera, hay que decirlo. Y bueno, pues sus mismos compañeros de Morena
no le dieron la palabra. Le impidieron hablar. Le negaron la palabra. Qué vergüenza. Para criticar precisamente la actuación de la Guardia Nacional, que pues el día de ayer impidió el paso o buscó impedir el paso de los migrantes que antier, ¿verdad? Antier. Intentó impedir el paso de los migrantes, detuvo en ese primer inter a 100, aunque el día de hoy las autoridades migratorias detuvieron a otros 2,000 migrantes centroamericanos en Tabasco y Chiapas. Sí, no, la verdad es que las imágenes que hemos visto, quien hemos dado seguimiento a este hecho, que mire que han sido difíciles tener imágenes claras, porque sí, los están como acorralando, para actuar con violencia, bueno, nunca antes vistas, y la verdad, pues, la Guardia Nacional dándole con todo, en síntesis, a los migrantes por instrucción directa del Gobierno de México. Por instrucción directa del Gobierno de México, que a su vez recibe instrucciones del Gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lo cual es terrible, lamentable, es vergonzoso, como en aras de no molestar a un gobierno extranjero, un gobierno que se presentaba como nacionalista, como de izquierda, como progresista, pues actúa... pues yo le llamaría doblegado, agachado, pero sumiso. Además, y como lo señaló ayer el propio Porfirio Muñoz Ledo, actúa violando todo derechos humanos, violando tratados internacionales suscritos por México y violando incluso la propia Constitución General de la República al impedir el libre tránsito de personas, lo cual se supone que en este país está garantizado para todo el mundo. Así es, pero yo pienso, Aurelio, de manera personal, que esto va a llamar la atención del mundo entero, pero más allá de eso pueden suceder hechos muy lamentables, de los cuales se pueden arrepentir para siempre y que quede marcado este gobierno por esta agresión sin precedentes a los migrantes. Así es, no es poca cosa lo que está sucediendo y es, además de lamentable, creo que es pues muy preocupante cómo tan fácilmente el gobierno mexicano dobla la cerviz ante pues, las amenazas de un gobierno como el de Estados Unidos, con el cual no se negocia nada en igualdad de condiciones, simplemente se le acepta cualquier cosa que ordene, ¿no? Sí, o sea, México sumiso como nunca ante Estados Unidos, ante un Trump que parece implacable en darle instrucciones al presidente López Obrador, y bueno, pues aquí los hechos de agresiones van a ser y son muy lamentables. Aunque lo más curioso es que quienes defienden ahora los actos, las decisiones de este gobierno, pues salen con la cantaleta, es que no se puede permitir que violen la ley, que hagan lo que quieran, que no tengan que se metan, que sean ilegales. No, bueno, pero resulta que hace no mucho tiempo, el hoy presidente, cuando estaba en la oposición, su discurso era muy diferente, ¿no? Sí, cuando claro, no estaba en el gobierno, cuando resultaba muy fácil decir pues, lo que fuera, ¿no? Y particularmente le revivieron a Andrés Manuel López Obrador un tuit que publicó en 2015. Decía, salió el Viacrucis migrante encabezado por el padre Solalinde. EPN, en vez de hostigarlos, debe garantizarles la libertad de tránsito, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas, no? Ahora resulta que deben defender la legalidad, ¿no? No, fíjate que los propios migrantes le creyeron también el hecho que en campaña, ¿te acuerdas que les prometía que a muchos mexicanos sí les sacó un poco de onda, y hay que reconocerlo, que les prometía incluso trabajo en México, cuando miles de mexicanos no lo tienen? Pero bueno, ese era otra historia, estaba en campaña el señor, y ahorita parecería que está en campaña, pero para Trump. Así es, le está haciendo un trabajazo a Trump, una chambota, ¿no?
Entonces, pues, a ver en qué termina este lamentable episodio con los migrantes, porque además, y valga también señalarlo y no dejarlo de puntualizar, la migración es un fenómeno que no se va a detener. No, nunca va a acabar. De ninguna manera. No. Esto es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Es de contención. Entonces, pretender que se va a acabar la migración porque se le pongan diques, porque se le llegue un cuerpo policíaco a detener. Bueno, no lo ha podido hacer Estados Unidos en 100 años, ¿no? Así es. Con todo y su Border Patrol, con todo y lo que gusten y manden. Pero yo creo que esto, acerca de este tema, se van a escribir muchas páginas y más con la actitud y la política ejercida por el gobierno de México de absoluta sumisión en este delicado tema. Entonces, a ver qué costo tienen por esta actitud, sí. A ver hasta dónde son capaces de llegar. Así es. Pero bueno, tenemos otros temas en la agenda de esta noche. Quisiéramos pedirles que nos puedan comentar si sí se puede ver el programa, sí, porque para variar el internet pues es un asco. Sí. Como últimamente ha sido, creo que yo, en todo el país. Es un verdadero asco el internet. Ajá. Entonces, ojalá nos puedan comentar si sí nos ven, si sí nos escuchan, o si ya no, o si volvemos a empezar. Que no sé si fuera factible volver a empezar, porque yo no veo que esto jale. Sí, ok. Sí se ve, pues, si nos vemos, pues porque yo aquí no veo nada. Sí, yo tampoco. Yo aquí no veo absolutamente nada, pero bueno. Bueno, nosotros ojalá que sí. Ojalá. ¿Sí? Ok. Bueno, pues continuemos, tenemos otros temas en la agenda y uno particularmente importante que es bueno, que es necesario señalar, y que es la salida a la luz, la salida de las cloacas de grupos brutalmente intolerantes que pretenden conculcarle sus derechos a otros grupos sociales simplemente porque sus creencias religiosas no están de acuerdo con una nueva legislación que se pretende sacar adelante. Así es. Y la legislación obviamente tiene que ver con una iniciativa de reforma, pues para ampliar lo que por los que se ha luchado por muchos años, y bueno, pues sobre todo por los derechos en la igualdad y la no discriminación tan necesaria en este país, absolutamente necesaria, Aurelio, y que muchos grupos disfrazados de libertadores de las religiones y de las tradiciones, pero más bien enmarcados en la intolerancia, están generando un clima adverso a este propósito, a esta iniciativa que sería fundamental para todos nosotros. Así es, se trata de la iniciativa de lo que trata es de una reforma al Código Civil del Estado de Veracruz, que entre otros temas toca el de pues la formalización de los matrimonios igualitarios, los matrimonios entre personas del mismo sexo, que ya tienen una jurisprudencia que lo respalda por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se está inventando nada. Así es. En Veracruz simplemente es darle formalidad legal a algo que ya está aprobado, autorizado por el máximo órgano judicial de este país. Pero valga también decir que esta reforma pretende normar otras situaciones, como lo que se llama el divorcio incausado, por medio del cual una persona, si se desea divorciar, lo pueda hacer, claro, y no dependa de que a su excónyuge le dé la gana o no darle el divorcio. Otro tema que está en la discusión, pues no en la discusión, porque de eso no se está discutiendo nada, pero en la iniciativa, se refiere a las pensiones compensatorias para personas que pasaron toda su vida
o muchos años de su vida con una pareja y que al divorciarse se quedan sin nada, se quedan al garete, ¿no? Claro. O sea, tiene varias cuestiones importantes que vale la pena discutir, y lo que no tiene, y que estos grupos intolerantes, trogloditas, gorilescos, que se han manifestado en diversas ciudades donde se han intentado llevar a cabo foros para informar a la ciudadanía sobre estas reformas, como lo que si no fueran porros. Como porros. Además, me pregunto yo si no habrá alguna mano negra detrás de ellos, moviéndolos como solamente saben hacer desde las cloacas de la política, ¿no? Claro. Pero lo que no se está discutiendo en esta iniciativa es el tema de la interrupción legal del embarazo. Eso no está a discusión porque no le toca al Código Civil. Así es. En todo caso, si se llegara a discutir alguna vez, tendría que ser para una reforma del Código Penal, y que eso, la verdad, yo sí lo veo muy difícil que llegue a salir, por lo menos en este régimen, que a duras penas está intentando legislar sobre matrimonios igualitarios, y que al primer gritito se arruga. Oye, y aparte, muy dirigida a las manifestaciones, o sea, muy, yo diría, violentas, groseras, porque, bueno, pues, si quieren buscar un entendimiento, si quieren buscar, pues, que recurran al diálogo, estos foros, de hecho, tienen que ver con eso, ¿no? Pues se supone que para eso es un foro. El asunto es que estos grupos que se han presentado en los foros han ido a reventarlo, no han ido a dialogar nada, no les interesa dialogar. Así es. Ese es el asunto, no les interesa establecer ningún tipo de intercambio de ideas, de opiniones. Lo que han ido es a reventarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es imponer su visión, sus creencias al resto de la población. Sí, fíjate que como si estuviéramos en el medievo. En el medievo. La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados dio a conocer hoy que lo que decíamos tú y yo, que el foro tiene como objetivo intercambiar ideas y debatir sobre la propuesta de reforma al Código Civil de Veracruz en temas, como decía Aurelio, divorcio sin causal, el orden de los apellidos de los hijos e hijas y matrimonio entre personas del mismo sexo. Y como bien dijiste, no se está tratando el tema de el embarazo, que creo que lo traen como bandera algunos que buscan manifestarse, sobre todo de manera rijosa y sin los cauces de civilidad que debería tener este tema tan delicado. Así es, ¿no? Y porque además, contrario a lo que dicen estos grupos, que digo, valga la pena señalarlo, tienen derecho a no estar de acuerdo. Ah, no, sí. Sin duda. Pero y a expresarlo. Y buscas el diálogo. Claro, pero a lo que no tienen derecho es a callar de manera violenta, a quien, de manera violenta a quien busca expresar un punto de vista diferente. Así es, pero bueno, pues ya seguramente pronto nos enteraremos de quién anda moviendo la cuna. Así es. Pronto mañana en el Congreso del Estado se va a llevar a cabo el último foro por la, ¿cómo se llama? Por la igualdad y la no discriminación, así se llama, ¿verdad? Sí. Se va a llevar a cabo mañana en la tarde en el Congreso del Estado. Esperemos que se lo puedan realizar sin problema. Y tenemos una primicia al respecto. Hoy, esta tarde, noche, representantes del Frente Nacional por la Familia de Jalapa se reunieron con diputados locales para garantizar que por lo menos por su parte no van a crear un caos, a comportarse de la misma manera. Bueno, se reunieron con la diputada que está presentando la iniciativa, la diputada Mónica Robles. Le garantizaron que no van a ellos, por lo menos, a reventar el foro. Pidieron a su vez que se les dé también la oportunidad de manifestarse, de tener la voz, lo cual pues de eso se trata. Pero precisamente para eso son los foros, ¿no? Por lo menos para expresar tus opiniones. Pero una cosa es expresar tus opiniones y otra cosa es llegar a gritar, empujar y ofender. Así no son las cosas. Lo que menos deberían de hacer estos grupos que se dicen apegados a ciertas religiones y tal, pues es fomentar la violencia, y así la están fomentando. Así es, ¿no? Entonces pues veremos si el día de mañana
priva la civilidad, como al menos quienes hoy fueron al Congreso aseguraron. Hoy, miércoles, se iba a llevar a cabo un foro en Boca del Río. También se tuvo que cancelar. También estuvo reventado. Porque, ni siquiera se llevó a cabo. Se llegó a porque hubo amenazas de que iba a haber violencia. En el... O sea, lo reventaron anticipadamente. Lo reventaron desde antes, desde antes, para que no se hiciera. De ese tamaño llega la intolerancia y la estupidez de esta gente que se esconde detrás de crucifijos, pero se comportan peor que matones. Así es. Pero bueno, nosotros aquí les seguimos dando detalles porque nos parece que es muy importante el tema y la verdad, en beneficio de muchas personas, no solamente de aquellos que tienen como un esquema así cuadradito, el que un hombre y una mujer tengan una casita, unos hijitos y que nadie más pueda tener amor y cobijo y techo y seguridad social. Así es, ¿no? Porque finalmente, y hay que también señalarlo, nadie está proponiendo que ninguna confesión religiosa case a personas del mismo sexo. Se está hablando de modificar un contrato civil. Claro. Un contrato legal para darle certeza jurídica a quien quiera ahorcarse solito casándose. Exactamente. Finalmente, ¿no? Así es. Ahora sí, cada quien se mata solo. Cada quien se mata solo, ¿no? Entonces... Y estaría bien que se informaran estos grupos que les podríamos llamar los gritones, que han ido a estos foros a reventarlos, deberían de informarse al menos, no dejarse llevar nomás por sus guías, por sus líderes. O por sus prejuicios, que es peor, ¿no? O sus patrocinadores. ¿No? Sí, claro, ¿no? Porque aquí hay de todo, Aquí hay de todo. Y bueno, tenemos otro tema importante, tan importante que es verdaderamente grave. Es muy grave. Es verdaderamente grave. El día de ayer compareció ante diputados locales la fiscal encargada del órgano de Procuración de Justicia del Estado, Verónica Hernández Lladans, fiscal encargada que hay que recordar que llegó al cargo a través de una sonada, porque eso fue, y que su legalidad al frente del mismo es bastante cuestionable. Claro. Pero más allá de eso, lo que fue la nota y se convirtió en un verdadero escándalo nacional e incluso internacional. Como solemos hacer desde Veracruz para el mundo. Para no variar, pues resulta que la fiscal encargada en Veracruz, Verónica Hernández Lladans, aceptó ser prima hermana nada más de una operadora, de una presunta jefa de plaza incluso, en el sur de la entidad, de un cártel de narcotráfico. Así es. De entrada, Aurelio, yo sí le quiero reconocer a la encargada del despacho de la Fiscalía su valentía para aceptar los hechos, porque ya con el solo hecho de aceptarlo, estaríamos ya en la antesala de pedirle pues, a la señora que se retire del cargo de encargada. Pues es que tendría que haberlo hecho ya. Ya, pero bueno, no sabemos. Pero es que además no tenía manera de no aceptarlo. Claro, porque tú te imaginas... Porque además esto no es algo que haya surgido ayer. No, bueno. Una publicación periodística, una columna de la periodista Claudia Guerrero, hay que darle su crédito a quien lo merece, publicó hace unos días esta relación de consanguinidad entre Verónica Hernández Lladans y esta presunta jefa de un cártel de narcotráfico de nombre Guadalupe Hernández, alias La Jefa. Sí, muy grave la situación, tanto que, bueno, todos los medios, sobre todo llamados nacionales de la Ciudad de México, por lo menos. De la Ciudad de México, al menos, medios impresos, electrónicos, destacaron la noticia como la noticia del día. Y no es para menos. Y no es para menos, porque, bueno, pues la encargada del despacho de la justicia en Veracruz, imagínense con esta liga familiar que, como ella dijo, pues no tiene la culpa, pero la tiene. Yo no quiero esperarme a ver qué pasa si detienen a toda la cédula esta delincuencial. ¿Cómo va a quedar en entredicho
las investigaciones. O que no las detengan nunca. O que no las detengan nunca, ¿no? Que sigan operando y que nunca caigan. Es decir, ya crea hay un conflicto de intereses de entrada, ¿no? Por más que digan que no. O sea, no, por supuesto. Ahora, ¿por qué? Porque su cargo está directamente relacionado con la persecución de delitos como los que se le imputan a esta persona que es su familiar. Ahora, su sostenimiento tendría que ser más endeble porque por el momento solo es la encargada del despacho de la Fiscalía. Hay que decirlo, se supone que tiene que haber todo un proceso, en verdad, donde se vuelva a seleccionar al nuevo fiscal, donde podría entrar como candidata la propia Verónica Hernández. No sabemos si vaya a ser así. El origen de todo esto tiene que ver con una guerra de grupos dentro de Morena en Veracruz. Porque además, y valga también destacarlo, quien ayer saca el tema a colación quien hace la pregunta, durante la comparecencia es pues quien hasta hace poco era el presidente de la mesa directiva del Congreso, diputado que llegó por el PT, pero luego se cambió a Morena. Así es. José Manuel Pozos Castro. O sea, un diputado de Morena le suelta el guamazo a la fiscal encargada y esta no tiene pues de otra más que aceptar lo que todo mundo ya sabía. Ahora ya si le estamos contando la historia, le vamos a decir que este diputado responde a los intereses de un grupo dentro de Morena que se pelean el poder dentro del gobierno del estado. Entonces el grupo contrario a Pozos y a la propia fiscal, porque la fiscal viene del lado de un área muy importante de gobierno, del número 2, entonces habría la intención de debilitarla. También luego dicen que es el número 8, ¿no? Como el 8. No sabemos si es 2 o 8, pero la cosa es no menos como el 8, ¿no? Más o menos como el 8. Pero el origen de esta pregunta, imagínense, de un compañero, como dicen, dijera la frase popular, Aurelio, no me ayudes, compadre. Bueno, fue de la propia bancada de un diputado que en su momento impulsó la selección de la propia Verónica Hernández para, a la salida esa, bastante cuestionada de Jorge Winkler, que no es porque lo quisiéramos, simplemente... No, pero simplemente el procedimiento no fue... Lo sacaron como con una patada. No fue legal, desde mi punto de vista no fue legal. Lo sacaron como a palazos, entonces, todo este cuestionamiento, y ahora, tiene que ver con la lucha de grupos, pero lo que sí es un hecho, es de que se ve muy difícil el sostenimiento de esta persona al frente de la fiscalía. Aunque te diré, aunque como se las gastan. Como se las gasta la 4T, ¿Quién sabe? Si salieron a defender a Manuel Bartlett, que no defiendan a Verónica Hernández. Bueno, si no dejan hacer una pregunta a Muñoz Ledo, en el propio, sus compañeros diputados, imagínate. En la máxima tribuna del país. Se imponen y quien hasta hace poco también era el presidente de la Cámara de Diputados. Se imponen a una presidenta en derechos humanos que ejercía un cargo partidista, imagínense de qué. Y que no obtuvo los votos necesarios para llegar. O sea, si son capaces de violar la ley consuetudinariamente, que no se hagan de la vista gorda con este tema, ¿no? Y ya que estamos con esto de las cuestiones de violaciones, atropellos y demás, es innegable que tenemos que hablar del notición de hoy. Yo estoy sorprendida todavía, no lo puedo creer. Yo sí lo puedo creer. Qué barbaridad, en serio. Bueno, que de hecho ya se había filtrado que lo pretendían hacer, pero hoy se formalizó. Más bien ya fue la confirmación de esta solicitud que le hicieron al INE por parte de la Secretaría de Gobernación, ni más ni menos, que le pidió al Instituto Nacional Electoral los datos biométricos de todos los mexicanos. Por lo menos de los 88 millones que tiene en el padrón electoral. Ahora, fíjate, el papel del INE ha sido fundamental en este país, con unos años tremendos que nos han costado a todos de lucha y tal, para esta secrecía, para este padrón que se tiene. Son los datos personales. O sea, ¿qué son los datos biométricos? A ver, ahí te va. Son los datos personales de usted y míos. Físicas, fíjate. Características físicas, fisiológicas, de comportamiento y personalidad de una persona. El INE ya se lo negó, porque nosotros mismos, los ciudadanos mexicanos que contamos con esta ficha, tendríamos que autorizar
que la Secretaría de Gobernación tuviera nuestros datos. Entonces el INE le dijo, no te los puedo dar porque lo tienen que autorizar todos los mexicanos. Porque están bajo su resguardo. Así es. Pero conociendo cómo también se las gasta la 4T, vamos a ver... vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿por qué es tan grave que la grave. Secretaría de Gobernación pida estos datos? Porque, para empezar, ni siquiera, como bien señalas, se está dirigiendo a los ciudadanos para pedir su autorización, se está dirigiendo a un organismo que todavía es autónomo y a ver cómo termina el año. Oye, ya lo están tratando como sucursal del gobierno, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero además el gobierno no ha explicado qué quiere hacer con esos datos. ¿Para qué quiere? ¿Para qué quiere nuestra descripción toda absoluta? Casi, mira, te voy a decir, casi encuerarnos. No casi. No casi. Oye, casi, fíjate, ¿no? que yo no tengo acceso a los mensajes que nos están enviando, debo decirlo, no crean que no es que los quiera yo no leer, pero realmente no me están llegando. Yo sí tengo algunos, como les decíamos, nuestra conexión es rara, bastante jodida, sí. Pero pues vamos, de lo que podemos ver aquí, saludar a quienes nos hacen el favor de estar con nosotros esta noche. Dora María Hernández Guevara, aquí en Jalapa, Elena Fiorenzano, muchísimas gracias. Nos manda saludos. Tony Kaiser hasta Guadalajara. Saludos, Tony. Leticia Perlasco dice: Veracruz, que históricamente ha fomentado reformas progresistas, en este momento va en retroceso. Pues esperemos que no, esperemos que se pueda hacer algo al respecto. Dice Tony Kaiser: pues ni en el siglo XII se mataban tan feo o eran intolerantes. Algo hay de eso. Dice: los mochos siguen haciendo agenda por los últimos destapes de porquería en ambas curias, católicas, similares y conexas. Sí, sin duda, ¿no? Todos esos que salen a vociferar por los matrimonios entre personas del mismo sexo no dicen nada de las cientos de abusos sexuales de los curas pederastas, ¿verdad? Ahí sí no se enojan. Dime de qué tienes miedo y te diré quién eres. Así es, ¿no? Sí. También nos dice Tony Kaiser: está bien grueso ese tema, el de la fiscal, sí, definitivamente. Dice: ni cómo defender lo indefendible, es más fácil y barato vender las pirámides de Chichén Itzá. Pues bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Dice: Morena está en claro motín dentro de su partido, sí, ni entre ellos se aguantan, ¿no? Dice: y sobre el tema de los datos biométricos, mejor que se los pidan a Facebook. Bueno, esa es otra cosa. No les des ideas. Acuérdate, bueno, hay que recordar lo que sucedió en Estados Unidos y todo este tema. El escándalo de Cambridge Analytica, donde pues Facebook le dio todos los datos de los electores y hasta los no electores estadounidenses a la campaña de Donald Trump. Así es. Así nomás, ¿verdad? Así nomás. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, todos los mexicanos tendríamos que darle seguimiento a tema, que se tratan de nuestros datos personales. Es alerta, foco rojo. Rojísimo. Yo sé lo que les digo, de verdad, no crean que nomás criticamos por criticar. Porque al rato, pues bueno, no nos extrañe cuando cualquier movimiento que hagamos, el gobierno lo sepa. Claro. Inmediatamente, y no solamente lo sepa, sino actúe en consecuencia y en nuestra contra. Que finalmente ese es el verdadero peligro, el verdadero problema. Así es. Aurelio, antes de que el Face y la internet de Slim nos vuelva a hacer de las suyas, hay que decir, bueno, pues como ya casi todos sabemos, la OMS evalúa declarar emergencia internacional por el coronavirus, que hay que decirlo, se supone que ya está aceptado algún caso. Por lo menos hay un caso probable. Muy probable. En Tamaulipas, de un académico del IPN que acaba de viajar a China. El tema es con China. En China es donde se genera donde ya hay muertes en China. Donde hay incluso muertes, efectivamente. Sí. Y pues bueno... y el contagio presuntamente es muy fuerte, o sea, es muy severo, es muy fácil, se transmite en el aire, ¿no? Incluso se transmite a través de una tos, a través el riesgo es del aire, ¿no? Por ejemplo, cuate que tiene la probabilidad de tener el coronavirus, en el avión donde se transportó pudiera haber contaminado. Podría haber contaminado a todos, ¿no? Y entonces, aquí lo que nosotros vemos es que verdaderamente es un riesgo del que nos tenemos que cuidar, porque como le decíamos en el avance de la clave, imaginen si con el dengue dejaron morir en México
estos de la cuarta a cientos de personas por la falta de atención, por no descacharrizar, por ahorrarse dinero, por ocultar las enfermedades, por no dar ausencia en el trabajo, y se murieron muchos. Entonces yo no quiero pensar qué pueda pasar con esta emergencia de salud. Si se ponen pichicatos para atender un problema. Ya ves que no se les da comprar medicinas. Ahí están los padres de los niños con cáncer, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, de verdad nos debe alarmar, pero muchísimo más a los mexicanos en esta situación tan endeble de la salud pública en el país. ¿Y qué es el coronavirus? Su nombre científico es síndrome respiratorio agudo grave, y es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus, así se llama el bicho, y que produce pues problemas respiratorios, ¿no? Podría llegar incluso a confundirse con el virus de la influenza. Así es, sí, pero... hay que recordar que precisamente hace más o menos 10 años tuvimos una crisis sanitaria precisamente por una cepa del virus de la influenza, el H1N1, recordarás, ¿no? Que nos llevó a escenarios apocalípticos hace 11 años. Esperemos que no vuelva a ser el caso. Sí, porque imagínense, están hablando de una propagación internacional de una enfermedad que podría exigir, imagínense ustedes, de manera súbita, una, pues como emergencia mundial, para que me entiendan, en el tema de salud. Entonces sí está grave la cosa, hay que mantenernos informados. Y hay que cuidarse, y más si como nosotros no tiene usted seguridad social y tiene que atenderse en el INSABI, mejor no se enferme. Ya sabe lo que le espera, la verdad, ¿no? No fuera ¿cómo se llama? No fuera el hijo del presidente, que ya ve que fue a tener a su... o el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama? Mario Delgado, que se fue a hacer un chequeo al hospital ABC. Oye, pero dijo que nada más le costó 16,000 pesos. No, pues cualquiera lo puede pagar, ¿no? No, bueno... O sea, la 4T sí se sirve bien y se atiende bien, pero allá los mexicanos, que se los cargue. Bueno, que se los cargue el INSABI. El INSABI. Y pues bueno, hemos agotado nuestra agenda informativa de hoy. Nos queda la recomendación musical de la semana, y la recomendación musical de la semana pues va asociada con una nota triste que tiene que ver con el día de hoy. Se informó sobre la muerte de Terry Jones, uno de los fundadores y alma del grupo cómico inglés Monty Python, uno de los más grandes grupos cómicos que me ha tocado ver en la vida, músicos, actores, cantantes, unos genios que son los responsables, entre otras maravillas cinematográficas, de dos grandes películas: El sentido de la vida, que es maravillosa, y La vida de Brian, que fue su cenit, tanto como cómicos como irreverentes artistas ingleses, ¿no? Y Terry Jones, uno de sus fundadores, uno de sus caras más representativas, pues murió el día de hoy, a los 77 años de edad. Y nuestra recomendación de la semana es uno de los temas que vienen en la película El sentido de la vida, y que además está muy ad hoc con nuestra discusión sobre el regreso al medievo en Veracruz, sobre el brote de estos grupos ultraconservadores que pues, están dispuestos a no solamente a impedir que otras personas adquieran igualdad de derechos ante la ley, sino que, y de eso trata la canción, poblar al mundo con todos los hijos que Dios les mande. Mira. Y de eso se trata esta canción. La canción se llama Todo esperma es sagrado. Con Monty Python. Es una cumbre del humor negro y de la irreverencia que ojalá les guste. Si es usted muy sensible, pues véalo bajo su propio riesgo. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches.